hoy vamos a hablar de la película Los Casi Ídolos de Bahía Colorada. Y la sinopsis nos dice: un pueblo corrido en México, dos medios hermanos, Romeo y Preciado, se reencontrarán para honrar la memoria de su padre en un rally y en la música banda. Ok, esta película está realizada por Benny Emanuel y Harold Suara, que obviamente son compas, o sea, son amigos en la vida real. Yo los conocí así ya actuando por la secu. Creo que cualquier muchacho de mi edad en ese momento, como unos 11, 12 años o más para abajo, vio la secu. No recuerdo si era buena la serie, pero recuerdo que no me ría tanto, pero me gustaba la dinámica entre ellos dos. Y yo no sabía la existencia de esta película hasta que abrí mi Netflix y vi el póster y demás, y dije como, ¿qué es esto, güey? O sea, se mira tan colorido, se mira con mucho estilo, se mira algo camp y demás, que me llamó la atención verla. No sabía si la película era buena o era mala. Me esperé como unos días porque quería saber cuál era la recepción de la película, y es cuando me di cuenta que casi nadie habló de la película, porque obviamente todos estamos ocupados con el Oppenheimer, Barbie, Oppenheimer. Y ok, la película en sí me terminó sorprendiendo, porque para hacer una película de México, Netflix México, y de una productora, a ver, que sí le ha metido dinero y que ha apostado a propuestas algo interesantes, con películas como Sueño en otro idioma, Cosas imposibles, Los Lobos, Polvo, 719, La Cuarta Compañía y demás. Pero no les voy a mentir, para hacer una producción entre Netflix y México, me terminó sorprendiendo lo que es el apartado técnico, porque en el libreto, a ver, la película en sí, si nos vamos en el libreto, no es mala. La película termina siendo decente, rayando por momentos regular y demás, pero lo que es el apartado técnico sí me sorprendió la película, o sea, no les voy a mentir. Y eso es rápidamente lo que vamos a decir lo bueno, porque el apartado técnico es impresionante, porque yo no sé cuánto costó esta película. No sé si el gobierno mexicano les dio algo de dinero junto a Netflix, o a lo mejor tuviera que conseguir dinero en el extranjero. Ya sabes, el típico, güey, ¿me puedes producir esto? ¿Me puedes dar un poquito de lana para poder hacer esta película y demás? Porque el nivel visual está muy bonita la película. Tiene un chingo de color que es como un estilo más camp. O por ejemplo, es como si Wes Anderson hubiera dirigido Rudy Cursi por momentos, porque hay uno que otro momentillo que la cinematografía está filmada como si fuera una película de Wes Anderson, con esos zoom, con esos movimientos, cuando los personajes están parados en una locación y luego vemos todo lo que está sucediendo en el fondo. O hay momentos que el color está un chinga tu madre, ese color pues un poquito más brilloso, un poquito luminoso, si se le puede decir así y demás, pero que nunca me terminó chocar, porque yo sí le acepté ese estilo, yo sí le acepté esa paleta de colores, yo sí le terminé aceptando ese tono algo camp en la historia y a la vez en el estilo visual. También en la producción se me hizo bastante linda estar en este pueblo mágico, si se le puede decir así, en tener momentillos cuando uno de los personajes va a este lugar, a lo mejor para tocar con su banda, o cuando estamos en el rally, o cuando un personaje solo se mueve por ahí en las calles de Bahía Colorada. Realmente resalta la película porque el pueblo sí se siente algo vivo. Tristemente no vemos muchas personas en el pueblo, pero luego eso lo voy a mencionar en el guión. Pero cuando la película se concentra en el pueblo, sí vemos que ese pueblo tiene vida, sí vemos que ese pueblo pues tal cual no es tan conocido, no tiene tantas leyendas y demás, pero es un pueblo lindo, es un pueblo que realmente te gustaría estar ahí, por la vibra o por simplemente los colores, al menos para mí. Y también dentro de todo, el humor de la película sí me terminó causando gracia, o sea, sí me terminó causando risa. Sí, el humor es muy mexa, hay un montón de groserías, hay un montón de modismos, hay un montón de tonterías que a lo mejor un mexicano podría entender 100%, que no sé si un extranjero podría entender. Algunos como vete a la verga, chinga tu madre. Bueno, eso es algo muy clásico, ¿no? Pero como que un poquito más allá, en donde por momentos se combina lo buchón con lo chilango. Y eso sí me terminó causando risa, porque sí vemos ese choque entre Romeo y Preciado. Romeo, que ha estado en la Ciudad de México, pues se comporta un poquito más chilango, pues en la forma como se visten, como habla y demás, aunque tenga el acento sinolense. Y por supuesto, pues Preciado y todo el pueblo de Bahía Colorada, pues hablan como norteños, sinolenses, y dicen un montón de palabrotas, dicen un montón de modismos, dicen un montón de cosas típicas de ahí, que eso sí me gustó por parte de la película. Y también cuando estamos en el rally no es como la gran cosa, pero mínimo está bien filmada. Es que la neta,
La película está bien filmada, eso realmente sí me gustó. También el reparto de actores me gustó. Benny Emanuel y Gerard Suara realmente se nota que son compas en la vida real porque tienen una dinámica, una química bastante buena entre ellos dos, que cada momento que la película se quería concentrar en ellos, me está entreteniendo mucho la película. Por lo mismo, son grandes amigos en la vida real y eso lo transmiten bastante bien en la película. Y también cargan con los temas que la película quiere tocar, y luego voy a mencionar es un poquito lo malo porque realmente tengo algo que decir de lo malo, pero sí me gustó este apartado de la historia. Por supuesto, Romeo pertenece a la familia A y Preciado pertenece a la familia B, porque digamos que su papá era el clásico güey de tengo una banda, voy a andar con dos viejas al mismo tiempo, voy a tener dos familias y que no se conozcan y demás. Pero obviamente la familia A es un poquito más norteña, es un poquito más en la música, mientras que la familia B es más por la parte de los autos, es más por la parte de reparaciones y demás. Y sí me gustó que por un momento la película quería tocar acerca de, ok, su papá fue un mentiroso durante toda su vida y les dejó como que hasta cierto punto expectativas o cosas para poder enorgullecer a él por algo relacionado con el rally, con la música y demás. Y en el momento cuando estos dos personajes descubren la verdad de que su papá les mintió y pues obviamente creó historias y demás, pues para hacerse un poquito leyenda en el pueblo, en un pueblo que realmente no sucedió algo extraordinario o que no hay alguien famoso, pues ellos dos comienzan a cuestionar si realmente si lo tienen que honrar de una manera honesta o seguir con las mentiras que cada uno tiene, porque obviamente Preciado quiere ser como su papá, o sea, en el apartado de cantante, pero pues no canta bien, mientras que Romeo se fue a la Ciudad de México para ser un actor, pero pues ya luego van a descubrir en la película lo que le sucedió en la Ciudad de México y demás. Y eso sí me gustó por parte de la película porque se pone como que esas expectativas de orgullecer a su padre de todo su legado, de todo lo de rally, la banda y demás, que en el momento cuando descubren que todo era una mentira, sí comienzan a cuestionarse un poquito. Y es cuando se dan cuenta de por qué se peleaban entre ellos dos. O sea, sí, son medios hermanos, a lo mejor no se aceptan y demás, pero eso era algo absurdo. Lo importante tal cual es la familia y hasta cierto punto crea tu propio legado. Y si eres bueno en algo, hazlo. No niegues tu pasado. No te tienes que negar de quién eres, y eso sí me gustó por parte de la película. Pero el problema que yo tengo con la película es un poquito con el libreto. A ver, en sí valoro el mensaje, el humor, hasta cierto punto la caracterización de los personajes y demás, pero el problema que yo tengo con esta película es que hay un montón de personajes, hay un montón de subtramas. Por ejemplo, estamos con lo de la banda de Preciado, ¿no? De que él quiere ser cantante, él armó su banda, pero obviamente él no sabe cantar. Luego tenemos todo lo de Romeo, de por qué se escapó de la Ciudad de México, luego anda con esta chica, luego se mete con un pedo con el güey, con el gobernador, el alcalde, no recuerdo muy bien de este pueblo, lo siento. Luego tenemos lo de rally, luego tenemos lo de los hermanos, luego tenemos estas cosas, luego esto y esto y esto y esto. Y la película está cargada de personajes, de subtramas, de mensajes, de temáticas y demás, que hubo momentos que sí me llegó a cansar porque se perdía ese enfoque sobre la relación entre los hermanos y la familia. Porque estamos viendo la historia de Romeo con esta muchacha. ¿En qué aporta? Bueno, en una parte se puede decir que se aporta para una acción que toma uno de los personajes, pero ya quitando ello no aporta nada. Al menos para mí se me hizo como tiempo muerto, o sea, un poquito de relleno. Y luego tenemos toda esta parte de Preciado, que hasta cierto punto se niega en ser de estas personas que reparan carros y demás. Y luego me quedo como, pues, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues hay momentos que digo, no está aportando nada a la película, no está aportando nada a los personajes, no está aportando nada al ritmo, porque no tener ese enfoque muy claro en la película, al menos para mí el ritmo se me hizo un poquito lento. Había momentos que decía, güey, ya avánzale, güey, avánzale, por favor. O sea, tienes una temática bastante chida, tienes un estilo visual bastante chido, pero ¿por qué le quieres añadir muchas cosas si al final no lo vas a terminar aprovechando? Pues si así es la película. Y luego hay uno que otro momentillo que digo, ok, esto es un poquito Deus Ex Machina, algo que sucede en el rally, pero mínimo sí lo establecieron al inicio de la película. Pero sí se puede contar como un Deus Ex Machina porque fue en el momento preciso que ese personaje llegó para poder hacer algo, y es como, ok. Y luego hay momentillos que sí se me hizo algo predecible de la película. Eso no es nada de malo, es algo que yo siempre he dicho, de que no es algo malo si la película termina siendo predecible, si al menos la construcción de los personajes lo indica. Y a la vez no fui tan fan del final. No digo que el final estuvo malo ni nada de ello, pero la neta sí fue algo como que o sea, aún así, en conclusión, Los Casi Ídolos de Bahía Colorada es una película que sí podría recomendar, pero no es la gran cosa. O sea, es una película que termina cumpliendo en el apartado técnico, el apartado visual, en la cinematografía, el soundtrack sí me gustó, también la banda sonora sí me hizo bastante buena y demás. Pero ya quitando ello, la película no es algo wow, pero para hacer una producción entre Netflix y México,
sí la recomiendo. O sea, para pasarse un buen rato, sí la podría recomendar. Yo a esta película le voy a dar un 6. Sí, un 6. O sea, la neta, un 6.